Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos en nuestra primera clase de intermedio. Se llama intermedio porque son 3 grupos, son 3 niveles. Ya pasamos el primer nivel de fundamento básico, y ahora estamos en el segundo nivel llamado intermedio. Este nivel intermedio, como sabrán ustedes, es un nivel más bien técnico y de profundización de ciertos temas, que ya les contará nuestro amigo Marco. Estamos muy contentos de estar con ustedes, con todos ustedes presentes, y debemos avisarle partiendo con algo. Solamente estamos transmitiendo por Zoom. Tenemos una situación técnica que están intentando arreglar, pero esta clase solo se transmitirá por Zoom. Un gran saludo a todos y a todas. Nos acompaña esta vez el amigo Marcos presente y el que habla Andrés. Estas caras ya se repiten, ¿no? Algunas caras se están repitiendo porque somos los mismos, y van a haber otros amigos, que va a ser nuestro amigo Rodolfo, Ricardo, y otro amigo Andrés, otro amigo también llamado un tocayo, también llamado Andrés, que nos acompañará en este proceso. Algunas cosas que tenemos que recordarles. En estas 10 clases que se van a desarrollar durante enero, febrero y parte de marzo, es que las clases serán los días domingos, y los miércoles, como ya saben, habrá preguntas y respuestas que se realiza desde Israel con nuestro amigo Herán y Sebastián. Las clases, los contenidos se pasan el domingo, y el contenido ustedes tendrán la posibilidad de hacer preguntas o ver de nuevo los contenidos en la plataforma. Recuerda que toda esta clase queda grabada, así que lo pueden ver ustedes por la plataforma. Lo otro, que recuerden que los días miércoles, los amigos Herán y Sebastián, ellos lo que hacen es profundizar aquellos temas que no se tocaron, o aquellos temas que están más frágiles o débiles, y responden a aquellas preguntas que nosotros no respondimos por tema de tiempo. Eso, entonces seguimos los días domingos y los días miércoles. Otra cosa. Si hubiera en este proceso algún cambio de horario, se le estará avisando a ustedes con mucha anticipación. Debemos recordarle también que este trabajo que se hace de difusión, denominado para nosotros difusión, ya que nosotros damos a conocer esta sabiduría de la Kabbalah a todo el mundo, no tiene restricción. Es decir, no importa de qué origen es de usted, de qué nacionalidad o género es usted, da lo mismo. Sí, lo que nos interesa es que usted esté estudiando con nosotros con mucha motivación, con mucho interés. Y todo este trabajo se realiza en forma desinteresada. No hay un costo de por medio, como se habrán dado cuenta. A nadie se le ha cobrado un peso, y a nadie se le ha pedido nada. Solamente que nosotros hacemos énfasis, y como ya saben, en si usted es la posibilidad de hacer su aporte, en términos de que este aporte ayuda, no importa que sea el aporte poco o mucho, pero un aporte voluntario, y es un aporte que nos sirve para la mantención de los equipos, básicamente. Y no solamente mantención, sino renovar equipos. Así que le pediremos a nuestros amigos y amigas técnicos que nos instalen un video que ya conocerán, que ustedes ya conocen, que habla sobre el tema. Así que esperamos que los amigos técnicos instalen el video en el cual habla de por qué pedimos estos aportes. Si estás sentado en el subway de Madrid, Santiago y Nueva York, trabajando en el campo, en la pradera, en África, en China o en Japón, en cualquier lugar, queridos amigos, ya hace 20 años que venimos construyendo un sistema de conexión entre nosotros. Un sistema que nos permite estar conectados en todo momento, en todos los idiomas y en cualquier sitio del planeta.
un sistema que nos permite a cada uno de nosotros estar conectados a las clases matinales, a los congresos, a las Yeshivot Haverim y a cualquier evento, con el equipo más avanzado para traernos la mejor conexión. Tal sistema tecnológico exige de inmensos recursos monetarios. A fin de poder continuar realmente conservando el sistema, mantenerlo y actualizarlo todo el tiempo, invitamos a cada uno a participar del mantenimiento del sistema. Y principalmente recordemos que lo más importante es conservar el sistema de conexión entre nosotros. Ok, gracias. Gracias a los amigos técnicos por este video. Entonces ya estamos informados de la necesidad de su apoyo y aporte. Quiero presentarle a nuestro amigo Marco. ¿Y de qué se tratan estas clases, Marco, estas 10 clases? Sí, un gran saludo para los amigos que se conectan hoy día con nosotros. Y como decía Andrés, estamos en el segundo ciclo que se denomina intermedios. Y los temas que se tratan en este ciclo son un poco más técnicos que en el primero. A partir de la tercera clase, más o menos, se empieza a estudiar estos temas que son bastante más complejos técnicamente. Y en relación a eso, entonces, les quiero leer un fragmento de la introducción al estudio de las 10 Sefirot de Bala Sulam, que explica un poco qué es lo que pasa cuando uno estudia estos temas tan técnicos y a lo mejor en un primer momento no los entiende plenamente. Entonces, si pueden también poner en pantalla el texto para que los amigos lo puedan leer, que nos aclara bastante en relación a esto. Entonces dice: hay una gran virtud maravillosa e inestimable para quienes se involucran en la sabiduría de la Kabbalah. Y a pesar de que no entiendan lo que aprenden, por medio del gran deseo y anhelo de entender lo que estudian, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Y mientras no hayan alcanzado su perfección, se consideran estas luces que están destinadas a llegar a él como luces circundantes, lo cual significa que están listas y preparadas para él, solo que esperan que el hombre purifique sus vasijas de recepción para entonces vestirse en las vasijas purificadas. Y continuamos con el fragmento, dice: por tanto, aun cuando le falten estas vasijas, al involucrarse en esta sabiduría, mencionando los nombres de las luces y vasijas que tienen relevancia a su alma, éstas le iluminan de inmediato en cierta medida, solo que le iluminan sin vestirse en el interior de su alma, ya que le faltan las vasijas purificadas para recibirlas. No obstante, la iluminación que recibe una y otra vez mientras lo hace, le atrae gracia desde los cielos, que le abunda pureza y santidad, que lo acercan considerablemente a su culminación. Entonces, amigos, era importante revisar este fragmento porque, como la temática de este ciclo es un poco más técnica, van a haber circunstancias, amigo Andrés, donde probablemente vamos a tener problemas para entender todos los contenidos que nosotros estemos estudiando, y probablemente se va a requerir repasar estos contenidos varias veces para poder extraer algo de ellos. Pero no interesa tanto en esta etapa comprender exactamente todo lo que se está estudiando, sino que tener esa intención, ese gran anhelo, ese gran deseo por alcanzar lo que es la adhesión con este atributo de otorgamiento, que es en el fondo la adhesión con el Creador, que eso es lo que nosotros buscamos. Y nuestras amigas del equipo técnico nos tienen preparado un video que tiene que ver con la intención y que está relacionado con esto, así que le pedimos a las amigas que nos compartan el video para que nosotros podamos verlo. Yo le puedo dar una botella de Coca-Cola a un amigo y va a ser una acción espiritual, o puedo hablar de él, de un libro de Kabbalah, y que sea una acción únicamente material.
Si nosotros queremos saber lo que dice en el libro con nuestra mente animal, nosotros aprendemos el test, el estudio como de las 10 sefirot como matemático. Entonces eso se llama una acción material, corporal. Si nosotros nos sentamos juntos y nos divertimos y tenemos la intención que eso nos conecte y nosotros revelamos en nosotros la capacidad de revelar la espiritualidad, entonces es una acción espiritual. No hay diferencia entre las acciones, solo en la intención. En este texto que se llama Los Mundos Superiores. Este texto ustedes lo pueden bajar en forma gratuita, que está en la está en la página de Kabbalah, y también ustedes lo tendrán cada capítulo, que en cada clase está cortado este libro por capítulo, entonces también lo van a tener ustedes en la plataforma. Por si no lo conocen, al caballero que vimos recién es el doctor Michael Lyman. Yo suponemos que todos lo conocen a esta altura. Michael Lyman es aquella persona que vive en Israel y aquel que es considerado por nosotros como maestro. Su estudiante, nosotros le decimos con cariño maestro, es decir, rabino, maestro. Entonces, y él nos da la orientación y la pauta para revelar la Kabbalah, ¿no? Y para reforzar un poco lo que decía recién Marco, estas 9 clases es recomendable que ustedes tengan papel y lápiz o su computador abierto y vayan anotando aquellos conceptos que son más técnicos. Aquí van a aparecer palabras y conceptos e ideas muy novedosas para algunos o algunas, y es bueno que lo tengan. Hay ideas o palabras que hay que repetirlas y saberlas de memoria directamente. Hay algunas que tienen mucho sentido y otras que hay que tomarlas tal como vienen. Estas 9 clases, estas 10 clases son, vamos a ver el desarrollo de los mundos superiores. Cómo se creó el cosmos, cómo se creó este universo, cómo se fueron creando los mundos espirituales, cómo se creó este mundo, por qué apareció el deseo de recibir, cómo se desarrolló este deseo de recibir. Vamos a ver cuáles son los mundos espirituales, qué es un parsuf, qué son las sefirot, cuántas son. Vamos a ver la escala espiritual, cuántos escalones son, en qué nivel espiritual está el ser humano, qué debemos hacer para superarnos y llegar a corregirnos. Es decir, vamos a ver toda la estructura de los mundos superiores. Ciertamente, en estas 10 clases, no tiene un nivel de profundidad de información más bien descriptiva. Cada tema tiene un nivel de profundidad muy grande. No pretendemos hacer estas 10 clases de mucho conocimiento, sino queremos mostrarles la estructura de los mundos y entrar a mostrar las estructuras, los conceptos, y aclarar ciertas cosas y las articulaciones de las ideas y los mundos que hay apareciendo acá. Si uno quiere mayor profundidad de cada tema, uno tiene que dirigirse a los textos y a ver las clases de Michael Lyman que se transmiten todos los días. Sin embargo, tenemos que avisarle que cualquier duda que tengan o pregunta, por favor, no lo nieguen. Escríbanos. Nosotros buscaremos respuestas si es que no la tenemos inmediatamente y la tendrán el día miércoles. Eso, estimado. Esa es la introducción. Gracias, espérate, amigo. Antes de partir, digamos que tenemos 26 participantes en este momento. Algunos nombres. Tenemos mira, ahí están algunos. Saludos. Ahí está el grupo de Tulancingo. Saludos para todos. Perdón, el único amigo del grupo de Tulancingo que está ahí. Perdón, hay dos. Hay dos ahí. Les mentí, disculpen, hay dos. El grupo de Guadalajara, el gran grupo de Guadalajara. Ahí está también Alessandro, ahí está. María, David, Laura Victoria,
Julio, Xiomara Abreu, saludos Xiomara, de Perú, Magali, gran cariño a la amiga Magali, está Martina Moris, saludos Martina, Ana Elba Muñoz, Rocío Martínez, Marta Elena, eso Martina, nos saludó, Miguel Chipantiza, Ángela Mesa, de Colombia, Mari, Sandra Suchiati. Yo creo que la Sandra nos viene siguiendo varios años ya. Un gran saludo a ti, Sandra. Emma, Patricia, Melisa o Melis en Castillo. Perdón que no pueda darle el nombre bien. ¿Qué más? Otros participantes, Marco. Ángela Mesa, que mencioné, Ana Elba Muñoz, César Monroy, Colombia Marjorie Adarraga, David, María Elena Helen, José Castro de Medellín, supongo. Julio, Laura Victoria, Marta Elena Gómez, Martina Moris, Melicen Castillo, Miguel Chimpantiza, Ángela Arroyo, nuestra moderadora, aprovechamos de saludarla, a Montserrat también, otra moderadora, de Perú Magali, gran cariño Magali, aprovechamos por segunda vez, Rocío Martínez Rodríguez, Sandra Suchiati, Xiomara Abreu, Emma Patricia Saito y Franco Iclahuaca. Uy, que se me olvidó, qué difícil para mí mencionarlo, pronunciarlo. Un gran cariño y saludo. Disculpen si lo pronunciamos mal sus apellidos. Y bienvenido. Y con esta alegría partamos entonces nuestra clase. Sí, como habíamos comentado, la temática es bastante técnica y tiene que ver con la estructura de la realidad. Pero esta estructura de la realidad no tan solo abarcando esta realidad tangible que nosotros tenemos presente ante nosotros, sino que también esa realidad que nosotros no tenemos acceso en este momento, que es la realidad espiritual, la que es la raíz de esta realidad material. Entonces, nos dicen los sabios que todos estos mundos, tanto los superiores como los inferiores, se encuentran dentro del hombre, y que toda esta realidad fue creada solo para el hombre, o por decirlo de otra manera, para la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que encontrar la manera de despertar los sentidos que nos hacen percibirla, encontrar esta realidad que está presente, porque nos dicen, por ejemplo, que la luz circundante siempre está presente, está preparada para nosotros, pero nosotros tenemos que despertarla de alguna manera para que actúe y nosotros podamos conectarnos con estos mundos superiores que en principio pensamos que no están ahí porque como vivimos en este estado de desconexión, nos parece que no existieran. Entonces, también nos dicen que esta realidad que nosotros percibimos, tanto la realidad material que percibimos como la espiritual que no percibimos inicialmente, fueron creadas para beneficiarnos, para beneficiar a todos los creados. Entonces, ¿y esto por qué es así? Porque nos dicen los sabios que en el Creador existe esta cualidad, existe esto que es el otorgamiento. Entonces, si tenemos un Creador que es bueno y bondadoso y que está orientado hacia el otorgamiento, entonces no puede ser de otra manera de que esta realidad no se haya creado para beneficiarnos. Pero nosotros no vemos eso. En los estados en que nos encontramos, percibimos quizás todo lo contrario. No percibimos la perfección de la creación. ¿Y eso por qué? Porque nos falta a nosotros corregirnos. Falta que nos corrijamos y que alcancemos una correcta percepción de la realidad y no de la realidad limitada a lo que tenemos nosotros ante nosotros ahora, a esto que es la realidad material, sino que nosotros tenemos que tener acceso a esta realidad espiritual para que de alguna manera podamos comenzar a ver la perfección de sus actos. Y todas estas almas que todos nosotros, que de alguna manera tenemos estas chispas, estos fragmentos de alma,
han bajado esta escala de los mundos y se visten en estos cuerpos materiales, y lo que los ayuda a elevarse nuevamente hacia la espiritualidad es el estudio de esta sabiduría, que es lo que nos dejó el Creador. El Creador nos dejó este estudio, esta sabiduría, esta Torá, para que nosotros podamos de alguna manera pasar de este estado de recepción a la intención del otorgamiento, que es lo que nos va a permitir corregirnos. En el fondo, ¿de qué se trata todo esto? Es de que el Creador preparó toda esta estructura de mundo para que nosotros podamos realizar este trabajo con nuestra intención para acercarnos de alguna manera a este atributo de otorgamiento y alcanzar la adhesión con él. Y toda esta estructura que nos parece que tiene problemas está hecha para que nosotros podamos trabajar. Y todo esto que se nos presenta como problemas, como dificultades, como que las cosas no funcionan bien, que todo está mal, es porque se nos da la oportunidad para que nosotros, percibiendo esto de esta manera, podamos apreciar también posteriormente lo que es la bondad y lo que es la rectitud del Creador. Porque si nosotros no tenemos esta percepción de esta corrupción que nosotros vemos en el mundo, entonces, ¿cómo vamos a poder apreciar la perfección del mundo venidero? Tenemos que tener sentir esto, tenemos que haberlo experimentado para que posteriormente, cuando estemos en este estado corregido, lo podamos apreciar. Porque si nosotros estamos inmersos siempre en la luz, ¿cómo vamos a apreciarla si no tenemos esta percepción, este conocimiento, esta experiencia de la oscuridad? Si no sabemos lo que es la oscuridad, entonces no vamos a apreciar lo que es la luz. Y nosotros tenemos que hacer este trabajo a través de todos estos mundos, con las herramientas que nos dio el Creador, para ascender por estos escalones y poder alcanzar la adhesión. Que eso es el objetivo de nuestro estudio, amigo Andrés. Algunas aclaraciones. Cuando Marco habla de sabios, la palabra que usó fue sabio, se refiere a los cabalistas. ¿Y quiénes eran cabalistas? Eran personas, hombres, la mayoría de ellos judíos. ¿Habían cabalistas que no eran judíos? Sí, habían cabalistas que no eran judíos. ¿Habían cabalistas que eran mujeres? Sí, habían cabalistas que eran mujeres. Pero la mayoría de los cabalistas han sido hombres, y han sido, la mayoría de ellos, judíos. Ahora, ¿qué lo diferencia del resto? Los cabalistas son personas igual que ustedes, o nosotros, solamente que tuvieron un gran deseo por la espiritualidad, un deseo de ver de desentrañar los misterios de la naturaleza. Y ellos se percataron que había una sola fuerza que dirigía todo. Y esa fuerza no se percibe a través de los 5 sentidos. Los 5 sentidos comunes que tenemos, no se percibe esa gran fuerza. Y esa gran fuerza la llamaron luz. Ningún cabalista llegó a la fuente, es decir, llegó al origen de esa fuerza. Pero los cabalistas llegaron, los grandes cabalistas, de gran alcance, llegaron a tener sensaciones y a revelarnos que existían 2 mundos. Un mundo material, en el cual nosotros vivimos, y en el cual nosotros adquirimos placeres. Y este mundo se caracteriza por el deseo de recibir. Y es un mundo totalmente egoísta. No es que sea malo ser egoísta, no lo enjuiciamos. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Y estos cabalistas, estos hombres sabios, como dice Marco, de gran alcance, vieron
y sintieron, textual, sintieron que existía un mundo paralelo al mundo material, a este deseo de recibir. Y este mundo paralelo es el mundo espiritual. Y como les dije recién, alcanzaron a ver y a sentir diferentes niveles espirituales. Con niveles espirituales hablamos de mundos, ¿no? Y que existe, que en este mundo espiritual, que debemos mencionar, que está lleno de luz, luz, es la extensión del Creador. El Creador es la fuente. Y como le dije anteriormente, ningún cabalista llegó a la fuente, a un nivel tan alto. Pero sí alcanzaron los cabalistas a revelarnos en un lenguaje muy secreto, en escrito también muy que hay que interpretarlo. Por eso tenemos a nuestro maestro, al doctor Michael Lyman, que nos interpreta los textos, que este mundo espiritual tiene una estructura. No es caótico, no es desordenado, tiene una forma y una estructura por donde baja la luz de la fuente, del creador, de Boré, baja la luz hasta nosotros. Cuando decimos baja la luz, significa que pasa la luz por diferentes niveles y por lo tanto la luz se va, no sé si decir degradando, pero su intensidad va bajando hasta llegar a nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo corrupto, es un mundo muy denso, muy pesado, de vibraciones muy pesadas, que está compuesto por un deseo de recibir. Entonces la luz que llega a nosotros viene ya muy filtrada. ¿Vamos bien, Marco? Tú el que estás haciendo la clase, yo te estoy apoyando. Sí, vamos bien, amigo, y por supuesto, para complementar lo que tú nos estabas indicando, esta creación tiene dos componentes. Un componente es la luz y el otro componente es el clio, la vasija. Y nos dicen los sabios que la luz proviene del Creador. Y Él creó este contenedor, este cli, que es deseo de recibir, para tener algún receptor de esta luz. Porque el Creador poseía esta luz, pero dentro del Creador no existía carencia. Entonces fue necesario crear esta carencia para que esta carencia pudiera disfrutar del llenado de la luz. Sí, pero primero tenemos que decirle a nuestros amigos que se tienen que imaginar que estamos hablando del origen del universo. En este momento no hay nada. No hay nada. Solamente está el Creador. ¿Sí? Sí. Ya, entonces en ese contexto donde no hay mundo, cuando hablamos de mundo no hablamos de mundo físico, un planeta, nada de eso. Entonces estamos hablando de que no existe ni universo, ni planeta, nada material. Nada material. Okay. Incluso no están todavía los mundos espirituales. Ya, no están los mundos espirituales. Los mundos espirituales surgen a partir de que se crea este deseo, esta vasija, que requiere de alguna manera el llenado con los placeres que puede otorgar el Creador. Entonces, lo interesante de esto es que el Creador podría haber creado un creado corregido que fuera idéntico al Creador, o sea, un otorgante, pero en ese sentido no hubiese existido realmente una creación, porque hubiese existido una copia del Creador. Entonces, lo que Él hizo, y por eso se llama Creador, es porque apareció algo que no existía, que era esta carencia, este deseo de recibir, y por eso hay ahí una innovación. Entonces, aparece esta existencia a partir de la ausencia. ¿Como una innovación? Es una innovación en el sentido de que no existía. Por eso que es creador, porque si hubiese creado algo igual a él, hubiese sido solamente una copia. Sí. Entonces no hubiese sido realmente un creado, totalmente un creado. Entonces, como es totalmente opuesto al creador,
surgió algo totalmente opuesto al creador, entonces es creador. Algo nuevo, surgió algo nuevo, surgió este deseo, surgió esta situación que es difícil de explicar, y por eso vamos a tener... Te quería meter en lío, vamos a tener 10 clases para explicarlo, porque, claro, es difícil explicar de dónde surge esto que no existía. Pero además más complejo, si lo piensan, ¿cómo de algo perfecto surge algo imperfecto? Es una muy buena pregunta y... Como si del deseo de recibir, del deseo de otorgar, surge el deseo de recibir. Como del amor surge el egoísmo. De eso estamos hablando. Entonces es un tema muy complejo, muy filosófico, si lo quieren ver también. Claro. Y si nosotros decimos que el Creador es bueno y bondadoso y que ha creado todo para llenarnos de placer y para manifestarse en su creación, entonces de alguna manera nos está diciendo que todo este proceso que nosotros estamos viviendo no tiene estas connotaciones negativas. Claro. Entonces esto que nosotros que vemos como que el egoísmo es negativo, entonces es algo que nosotros tenemos que experimentar. Y como tenemos que experimentarlo, entonces en este momento es bueno para nosotros. Y también nos dicen los sabios que el fruto revela su sabor al final de su maduración. ¿Qué significa eso? No cuando el fruto está todavía verde, cuando todavía no madura, si uno lo prueba probablemente no le va a gustar. El sabor no lo va a encontrar bueno, la textura a lo mejor va a ser demasiado duro, no sé. El fruto no va a estar preparado antes de la maduración. Y nosotros vivimos en un mundo donde hay tiempo y espacio. Entonces, las cosas en nuestro mundo se desarrollan en tiempo y espacio. Entonces tenemos que esperar un tiempo para la maduración. En cambio... Es decir, nos estás diciendo que estamos verdes. Estamos verdes en ese sentido, pero en el mundo espiritual no existe tal cosa como tiempo y espacio. Entonces, en el momento que aparece, se corrige. O en el mundo espiritual las cosas que están verdes en nuestro mundo ya están maduras, por decirlo de alguna manera, y no sé si los amigos se van a enredar con esto. Yo creo que sí. Algunos se están riendo por acá. En el mundo espiritual la creación está corregida. Lo que pasa es que nosotros, como estamos vivenciando con nuestro sentido esta realidad, nosotros no vemos tal corrección y lo que vemos es corrupción. Sí, claro. O falta de madurez de este proceso. Es como si tú me dijeras, me echaron del trabajo y eso está corregido. Está súper bueno. Y eso está bueno. Es lo mejor que te podría haber pasado. Claro. Ahora, es doloroso si tú me... Claro, podría aceptarlo, más o menos. Pero si tú me dices, yo tengo la pérdida de un hijo, que haya fallecido un hijo mío, y tú me dices, eso es lo mejor que te podría pasar, o eso está corregido, te pego, Marco. No me digas eso en ese momento porque no lo voy a entender. No tengo la capacidad de entender porque no veo la situación, eso que es para mi corrección, o era el momento de que mi hijo, esa alma se fuera. Entonces no lo puedo justificar. Claro, por supuesto. Entonces ahí estoy verde, si a eso te refieres. Estamos verdes y por eso nos dicen los sabios que existe este periodo de 6.000 años de corrección, donde se realiza todo este proceso. Y nosotros tenemos la oportunidad la preciosa oportunidad de llegar al fin de la corrección antes de que sea su debido tiempo, porque algunas veces lo hemos mencionado anteriormente, ya su debido tiempo quiere decir que con todas las vicisitudes que tiene que pasar el fruto para madurar, con todos los estados que tienen que mostrarse y con todas las cosas negativas que probablemente tienen que pasar para que eso ocurra. Que nosotros consideramos negativas. Desde nuestra percepción, por supuesto. Claro. Pero nosotros estudiando esta sabiduría, tenemos la posibilidad, como nos dicen, de adelantar los tiempos. O quizás de percibir un poco las cosas como están en el mundo superior, porque esto se trata realmente de alcanzar la adhesión, es de alguna manera percibir los mundos superiores. A ver, espérate, sí. A ver, vamos más lento. Tú le estás diciendo a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros televidentes, se le podría decir así. Zumvidentes, nuestros zumvidentes, entonces, ellos están adelantando los tiempos, ellos están corrigiéndose.
de alguna manera, si nosotros estamos en una correcta intención y si nosotros estamos acá reunidos para alcanzar la adhesión con el Creador, entonces estamos adelantando los tiempos, por supuesto, porque estamos usando la herramienta que el Creador nos entregó, que es esta Torá, esta luz que reforma, esta luz que nos circunda, que es capaz de reformarnos cuando se despierta, y nosotros la despertamos estudiando. Correcto. Con la intención, ni siquiera entendiendo, sino que reuniéndonos a estudiar con la intención de alcanzar la adhesión. Correcto. No es entonces esta sabiduría no necesariamente todo pasa por el mundo intelectual. No. Gracias por Claro, y nos dicen los sabios que esta sabiduría es eminentemente práctica, porque el estudiante va a alcanzar sensaciones. Como, sí, va a alcanzar mira, sensaciones. Pronto nos van a llegar las preguntas. ¿Y qué sensaciones hay que tener? ¿Se ven luces? ¿Se ven enanitos? ¿Qué cosas se ven en esto? ¿Qué sensaciones? Ya colocaste ahí un tema antes que lleguen las preguntas. Es una muy buena pregunta y una buena respuesta es decirle que esto se irá dilucidando clase a clase. No, pero ahí ya claro, no, clase a clase se irá dilucidando. Pero no, amigo, a ver, respondamos directamente. Amigo y amiga, ciertamente el estudio de Kabbalah es un proceso, depende de cada uno de ustedes. Algunos somos más, y en el cual me incluyo, somos más racionales, ¿no? Hay otros que son más de sensaciones, como nuestro amigo Rodolfo, que ya conoce. Depende cómo sea la característica de usted. Ahora, cada uno tiene sensaciones, ¿sí? Se nos tiene prohibido, ciertamente, y así, textual, se nos tiene prohibido decir qué sensaciones tiene uno para no influenciarlo. Porque depende mucho, porque si yo le digo las sensaciones que he tenido estos 12, 13 años estudiando Kabbalah, entonces ustedes dicen, van a tener que sentir lo mismo. No es así. Cada uno tiene sensaciones diferentes, porque cada uno tiene su camino, su nivel espiritual distinto. Cuando hablamos de nivel espiritual hay que decirlo, que cada uno en la estructura de la creación, lo vamos a adelantar, en los 125 escalones de los mundos espirituales, cada uno está en una parte del escalón. ¿Y por qué decimos eso? Porque cada uno de ustedes ha reencarnado. No es casualidad que ustedes estén acá con nosotros, o que nosotros estemos con ustedes. No es por casualidad. Son almas, vamos a decirlo así, privilegiadas, de alguna manera son distintos al resto, y eso es así. No saben por qué tienen que ser ustedes y no otros. No sabemos, ¿no? Y por lo tanto las sensaciones, volvamos al tema, las sensaciones que pueda tener usted no son iguales a cada uno. Eso, no podemos decirle qué sensaciones, qué luces, ni nada. Vamos a hablar mucho de las luces, vamos a hablar mucho del nombre de luces, pero cada uno, no es que cada uno va a ver una luz y va a ver cosas, no es así. En realidad lo que va corrigiéndose, y esto es una opinión muy personal y también basado en lo que dice el doctor Michael Lehman, son muchas correcciones psicológicas. Se trabaja mucho con la psicología acá. Sí le podemos revelar o decir que cuando uno se pone a estudiar Kabbalah y entra, ciertamente uno tiene cambio, porque uno empieza a aceptar muchas situaciones y empieza a entender muchas cosas de la vida cotidiana que uno tiene. Y entonces las personas que nos rodean, los seres queridos que tienen usted, lo ven diferente, lo sienten diferente. Eso. En realidad tampoco le respondimos directamente, pero es la respuesta que podemos darle. Se ensayó una respuesta, claro. De alguna manera nos convertimos en observadores de este desarrollo del egoísmo, de cómo y quizá lo podemos comprender de mejor manera. Y lo comprendemos de mejor manera sabiendo posteriormente que todo eso que nosotros vemos como corrupción en el mundo, en realidad se encuentra dentro de nosotros. Espérate, de nuevo entraste en otro tema. Es decir, lo que yo veo negativo, lo que yo critico del otro,
lo que yo critico del país donde yo habito, o de mi jefe, en mi trabajo, son las corrupciones mías. Claro, y se nos revelan esto para corregirlos, por supuesto. Y también nos dicen los sabios que en nuestra realidad vamos a pasar siempre de un estado anterior que nosotros evaluamos como negativo a un estado posterior que vamos a evaluar como positivo en ese tránsito, pero cuando lleguemos a este estado vamos a revelar lo negativo de este estado para poder avanzar al siguiente. Si nosotros no reveláramos lo negativo de cada estado, entonces no tendríamos ningún incentivo para cambiarlo. Entonces, en este mundo se nos revelan situaciones que nosotros vemos como corrupción, no como negatividad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, económico, de salud, de lo que a uno se le antoje, se le revelan estas situaciones negativas porque de alguna manera nos quieren hacer cambiar de estado. Sí. Y esto es una cadena de cambios hasta que nosotros alcancemos la corrección. Sí, mira, hay una reflexión, me parece más que una reflexión, más que una pregunta de Martina Morris. Dice, ¿se podría decir como la sinapsis? Es decir, entiendo que la reflexión o la pregunta de Martina Morris es que es como una conexión al mismo nivel con el mundo espiritual, ¿sí? Sí. Bueno, de hecho nosotros de alguna manera queremos conectarnos con el atributo del Creador. Tenemos una lámina acá que pretende graficar esto. El Creador se encuentra en una situación, si nos pueden las amigas del equipo técnico mostrar, eso, muchas gracias. El Creador se encuentra en una situación opuesta al Creador. El Creador es la cualidad de otorgamiento y nosotros como creado tenemos que de alguna manera llegar a esa cualidad de otorgamiento. Al inicio somos opuestos, dicen que son como Oriente y Occidente, que están opuestos como Oriente y Occidente. Entonces, de alguna manera, el creado tiene que alcanzar esta cualidad de otorgamiento, asimilarse al creador. Y ese es nuestro trabajo, y es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Siempre vamos a estar estudiando esto, cómo alcanzar esta adhesión con esta cualidad de otorgamiento al creador. Nosotros suponemos inicialmente que debemos tener algún grado de asimilación con esta cualidad, o nos parece que hay personas que tienen esta cualidad. La verdad es que es difícil encontrar en esta realidad alguien que se haya acercado a esta cualidad de otorgamiento, porque si lo hubiese hecho, entonces sería una persona que está en un estado de corrección y hubiese arrastrado al resto de la humanidad a ese estado de corrección. Porque lo que va a pasar cuando nosotros vayamos de este estado inicial a este estado de adhesión con esta cualidad de otorgamiento, es que vamos a arrastrar a toda la creación. Y eso es algo importante y es también parte de la responsabilidad de nosotros como estudiantes, saber que de alguna manera estamos trabajando por el bien de toda la creación, para alcanzar esta meta que es llegar ahí, asimilarnos con esta cualidad de otorgamiento que sabemos, porque la han revelado los sabios, que posee el Creador. Sí, adelante, amigo. Hay una pregunta de Laura Victoria y el ejemplo es fuerte. Dice, México es uno de los países más violentos del mundo. Hay mucho crimen en diferentes niveles. Si yo percibo eso de acuerdo a lo que dicen, ¿significaría que así de mal me encuentro yo? En el fondo esa visión no es la visión de una sola persona, es la visión de una sociedad completa. Y nosotros, por nuestra cualidad egoísta, tendemos a pensar de que todo se centra en uno como persona, ¿cierto? Pero realmente uno está conectado con el resto de la humanidad. Entonces, ese estado que es el estado de uno, es el estado de todos nosotros. Sí. Pero también lo compartimos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con esas visiones. Pero también tengo que decirle a nuestra amiga Laura Victoria
que México tiene mucha gente que es muy solidaria, que produce mucha belleza artística o estética, hay mucho amor en ese país. Y te tengo que mencionar que muchos de nuestros estudiantes todos estos años son mexicanos y mexicanas. Entonces también hay otra fuerza, no solamente está esa fuerza corrupta del deseo de recibir y todo eso que tú has mencionado de crimen. También hay otra fuerza. Y esa fuerza también está presente en nosotros. Y como bien dice Marco, eso está en nosotros. Sí. Sí, y recalcando ese punto, amigos, nosotros entonces tenemos que trabajar de alguna manera con nuestra intención para cambiar esta realidad. Porque si nosotros no hacemos el intento, si nosotros no trabajamos por cambiar esta situación, ya hemos revelado de alguna manera que estamos en una situación negativa. Si nosotros no hacemos esfuerzos por cambiar esto, entonces vamos a tener que esperar que todo se desarrolle a su debido tiempo. O sea, que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, se logre la corrección a través del proceso denominado a su debido tiempo. Que ese proceso no está exento de dolor. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros, de alguna manera, es acelerar los tiempos, entonces que este proceso sea más rápido, que lleguemos a la corrección por decirlo de alguna forma, de manera más eficiente, o sea, sufriendo menos dolor, teniendo menos problemas. Eso depende de nosotros. Lamentablemente, de alguna manera, conociendo esto, como que estamos involucrados en este tema, y como que empezamos a ser responsables, pero eso también es importante, que si nosotros nos queremos constituir de alguna manera como en cabeza de este proceso, entonces somos responsables, amigos. Sí. ¿Tenemos más consultas? Dejar, creo que no. Me equivoqué. Espérate, me apreté otra tecla. Pregunta de Xiomara, supongo que se pronunciará así, Xiomara Abreu. Es decir, ¿esta realidad es ficticia? Eso es lo que pretenden decirnos los sabios, que esta realidad es ficticia. Sí, pero para decir eso es un nivel espiritual muy alto. Es decir, para llegar a ese convencimiento. Para llegar a ese, claro, para decirlo no, para llegar a esa fe o ese convencimiento, es decir, sí, todo lo que estoy viendo es ficticio, es un nivel espiritual muy desarrollado. Sí, Xiomara, pero en general uno no, cuando yo peleo con mis hijos, o tengo una discusión en mi trabajo, o vivo una situación en el metro, yo no digo esto es ficticio. Cuando me pisan me pasan a llevar en el metro, yo no digo que esto es ficticio. Yo tengo sensaciones, molestias, y no justifico nada. Entonces, ese es el trabajo nuestro, es llegar a justificar al Creador. Por eso este trabajo es muy práctico. Parece muy teórico y en realidad tiene una parte teórica, pero es muy práctico, es muy cotidiano. Vamos, sigamos. Sí, amigo. Por supuesto que nosotros durante el día vivimos muchas situaciones que como que nos descolocan y dudamos de la bondad del Creador. Uy, o sea, qué duro lo que dijiste. Esto no debería estarme pasando. No. Si yo estoy trabajando por la adhesión... En realidad uno alcanza odio al Creador, ¿no? Uno termina... y claro, ¿y cómo el Creador me puede hacer esto a mí? Que yo estoy trabajando para Él. Pero en esencia es que esta realidad tiene sus leyes. Y nosotros vivimos en una realidad que se rige por leyes naturales, y en la medida que nosotros no nos aportamos de esas leyes, sufrimos las consecuencias. Entonces, tenemos que estar pendientes de que no porque sepamos de que existe esta realidad espiritual y que está en relación a la realidad espiritual, esta realidad material es ficticia, que vamos a ser como inmunes, nos vamos a convertir como en super personas que no vamos a cumplir la ley de gravedad, ni vamos a poder volar, vamos a convertirnos en supermillonarios de la noche a la mañana, o superpoderosos, como hay películas por ahí. Claro, con un control remoto vamos a poder parar la realidad y cambiarla. Entonces, por supuesto que estamos inmersos en esta realidad que tiene sus leyes, y nosotros estamos
sujetos a estas leyes de momento que estamos percibiendo toda esta realidad a través de nuestros sentidos. Sí, hay que mencionarle a nuestros amigos y amigas que la corrección es colectiva, no es una corrección individual. Pareciera que la corrección es individual, pero no es colectiva. Es como tal como estamos nosotros viéndolo aquí en Zoom. Cada uno está en sus casas, en sus mundos laborales, o algunos están en grupo, pero estamos todos conectados, estamos todos en red, esa es la idea. Y esta conexión es una, en la medida que usted está haciendo estudio y en la medida que nosotros hacemos un esfuerzo, hacemos como una fuerza, ¿no? Y así existen grupos en todo el mundo, igual que nosotros estudiando o haciendo correcciones. Entonces, la corrección es colectiva. Espero que se haya entendido. Sí, vamos a ver una lámina donde, por supuesto, este proceso no es un proceso que se produzca automáticamente. Este proceso tiene su etapa, tiene sus pasos, y nosotros partimos de un estado inicial donde, por supuesto, que no tenemos puntos en común con este atributo de otorgamiento del Creador. Estamos separados, estamos lejanos. Así como en la realidad material se mide la distancia en metros o en kilómetros, o quizás también en horas que estamos alejados de cierto lugar, en la espiritualidad la distancia se mide respecto a qué tan alejado estoy del otorgamiento, o qué tan cercano estoy a esta cualidad de otorgamiento. Entonces, si estamos completamente desconectados de esta cualidad de otorgamiento, entonces estamos separados totalmente del Creador. Y en una segunda etapa alcanzamos algún punto de conexión en una proporción del atributo, en un elemento, alcanzamos una conexión. Entonces ahí estamos como en un punto donde podemos nosotros empezar a tocar esta cualidad de otorgamiento, donde estamos acercándonos poco a poco al Creador. Y a medida que transcurra el tiempo en nuestro mundo, por supuesto, nosotros a medida que vamos trabajando, entonces vamos teniendo cada vez más puntos en común con este atributo de otorgamiento. Entonces se va creando un área acá, una intersección, donde estamos alcanzando un cierto monto de bien. Y de corrección. un cierto monto de corrección. Y el propósito es llegar, por supuesto, a que tanto el creado como el creador sean uno. Y aquí entonces nosotros llegamos a este fin de la corrección, donde de alguna manera este deseo de recibir adquiere una similitud con el atributo de otorgamiento. ¿Y cómo lo hace esto? Con la intención, cambiando la intención del deseo de recibir, que el deseo de recibir entonces es para otorgarle placer al Creador. Y en la medida que somos exitosos en eso, alcanzamos como esta conexión, la conexión que hablábamos anteriormente, esta adhesión con el Creador, la logramos de esa manera, cambiando la intención de nuestro deseo de recibir. Por supuesto que en una primera etapa, para nosotros no se va a revelar Creador en esta realidad, sino que lo único que vamos a tener para realizar este trabajo es el grupo que el mismo Creador nos proporciona, para que nosotros, trabajando con ellos o ejercitándonos en esto que es el amor al prójimo, entonces vamos a poder llegar en algún momento a revelar dentro de este grupo en que trabajamos, a revelar esta cualidad de otorgamiento del Creador. En la etapa de fundamento, en algún momento vimos que una lección que se denominaba del amor a los creados al amor al Creador. Por supuesto que como nosotros no podemos revelar directamente al Creador, porque eso es una etapa muy posterior, entonces nosotros tenemos que comenzar el trabajo ejercitándonos en este amor al prójimo. Y en la medida que nosotros nos ejercitábamos en este amor al prójimo y descubrimos en el prójimo al Creador,
Entonces vamos teniendo esta percepción del creador que inicialmente no tenemos. O sea, nosotros podemos tener una creencia, pero esa creencia carece de sensaciones. Y lo que tenemos que alcanzar es la sensación de que efectivamente existe creador. Y esas sensaciones las alcanzamos en la medida que nosotros desarrollamos estos sentidos espirituales, o este sentido espiritual, este sentido que nos permite de alguna manera tocar o ver o gustar el mundo espiritual, porque nosotros tenemos estos sentidos que nos ayudan en el mundo material a describirlo. Lo encontramos blando, lo encontramos áspero, lo encontramos dulce, lo encontramos amargo, lo encontramos amarillo, rojo. Entonces nosotros describimos nuestros estados a través de estos sentidos que nos permiten de alguna manera traducir estas ondas que hay fuera de nosotros en la realidad, y las traducimos de alguna manera en personas, en computadores, libros, letras, cualquier cosa que nosotros percibamos dentro. Entonces sabemos que lo que hay fuera de nosotros no se parece a estas imágenes que tenemos dentro, porque nos dicen los estudiosos del tema que afuera de nosotros hay ondas. Entonces nosotros captamos ondas de sonido, captamos otro tipo, ondas visuales, y todo lo que hay fuera de nosotros son un movimiento de ondas de distintos tipos de partículas que están en una danza, por decirlo de alguna manera, en la realidad. Entonces nosotros no percibimos eso, sino que percibimos, de acuerdo con nuestros sentidos, percibimos cosas concretas como computadores, libros, mesas, sillas, amigos, y así una serie de cosas. Pero no tenemos este sentido que nos permite de alguna manera experimentar aquello que hay en el mundo espiritual. Entonces tenemos que desarrollar ese sentido. Por supuesto que aún en el mundo material nosotros no disponemos de todos los sentidos que nos permitan experimentar el mundo material en su totalidad. Nosotros sabemos que hay animales, por ejemplo, que tienen capacidad de ver las ondas infrarrojas, tienen visión infrarroja. Nosotros no tenemos eso, entonces no podemos describir la realidad en base a las ondas infrarrojas, a menos que construyamos un instrumento que nos permita visualizar de esa manera. Y así hay distintos tipos de situaciones en la realidad que nosotros no percibimos, incluso en la realidad material. Por eso que existen todas estas ciencias que se dedican a investigar todos estos aspectos y desarrollar instrumentos para, no sé, hace poco se comentaba que se habían podido detectar las ondas gravitacionales, que nosotros en nuestro sentido aparentemente no tenemos un detector de ondas gravitacionales. Entonces de alguna manera los científicos tuvieron que construir un aparato que fuera capaz de detectar estas ondas gravitacionales que se producen o se potencian cuando ocurren algunos fenómenos estelares. Entonces, incluso en la realidad espiritual, nosotros tenemos sentidos limitados para percibirla, o sea, en la realidad material en la que estamos presentes, en la que estamos sintiendo. Más aún entonces en la realidad espiritual, nos faltan estos sentidos, estos instrumentos que de alguna forma nos permitan adaptarnos a esta realidad espiritual, porque en la medida que nosotros nos adaptamos a ciertos fenómenos, entonces somos capaces de percibirlos. Si nosotros tenemos ojos que se adaptan a la percepción de los colores, entonces nosotros podemos ver los colores, y en la medida que, como es el caso de algunos animales que no perciben los colores, sino que perciben en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, entonces ellos tienen otro tipo de percepción, sus ojos se adaptan de otra manera y perciben la realidad de una manera distinta. Entonces nosotros, en resumen, para percibir esta realidad espiritual necesitamos desarrollar sus sentidos. ¿Y cómo los vamos a desarrollar? Estudiando con el grupo que el Creador nos otorgó y con esta luz que despertamos mediante nuestro estudio. Amigo, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos varias preguntas.
Cuando nuestro amigo Marco habla de otro sentido, se refiere a un sexto sentido. El texto habla así, de un sexto sentido. No es un tercer ojo, ni ver nada. Simplemente cuando habla de sexto sentido el texto, se refiere al punto del corazón. Recuerden el concepto que ya ustedes ya lo conocen, en el nivel de fundamento se mencionó, que el sexto sentido se refiere al punto del corazón. El punto del corazón es un deseo diferente al resto. Es una metáfora el punto del corazón. Es para decir, mira, los deseos están en tu corazón. Y tu corazón está lleno de deseos que son deseos egoístas, deseos de recibir. No hay deseo de otorgar. Entonces, lo que plantea es que hay un deseo de conexión con el mundo espiritual, hay una búsqueda espiritual en ustedes, hay un deseo de entender esta existencia. Y entonces comienza a desarrollarse en su corazón un deseo espiritual, un punto en el corazón que los conecta con el Creador, que lo hace empezar esta búsqueda. Eso es el sexto sentido. Y por lo tanto, este sexto sentido, este deseo diferente, es un deseo de otorgar, que está recién como embrión. Es diferente porque está desarrollándose. Si no lo cuidamos, si no lo alimentamos, se muere ese embrión. Ese deseo de conexión con el mundo espiritual fallece. Es por eso importante que ustedes tengan conexiones, vean las clases del Dr. Lyman, todos los días se transmiten, que lean un poco los textos. El Dr. Lyman tiene un blog, vean el blog, que lean una hoja diaria de los libros de Kabbalah, que se conecten con nosotros, que hagan amistades a través de internet con las mismas personas. Si usted vive en Tulancingo o en Guadalajara, participe en el grupo físico. Hablamos de esos dos lugares porque son los grupos que están presentes ahora. En diferentes países, vea si en su ciudad o en su país hay grupos de cabalistas. Unirse a ellos a estudiar. Ahora, ¿por qué le damos importancia al grupo o a las redes de estudio o a la red de amistades, hombres y mujeres? Es porque usted está creándose un segundo ambiente. Y este segundo ambiente, entonces usted está cuidando su deseo, su conexión. Está desarrollando este sexto sentido. Eso. Vamos a las preguntas. Ver si... Espérate. Sí. Que se me... Y todo esto en esta lección es como un preámbulo para que los amigos y las amigas tengan ánimos para afrontar este ciclo, que es un poco más complejo desde el punto de vista técnico, y no se preocupen tanto de si van a entender o no van a entender, porque lo importante es estar en la intención para corregirse. Y en la medida que nosotros nos reunamos con esta correcta intención, la luz se va a despertar y va a trabajar en nosotros. También nos dicen los sabios de que los libros sagrados poseen esta luz. Y por supuesto que dentro de Bene Baruch se le van a recomendar los libros más adecuados o los que puedan hacer el camino más accesible para vuestro desarrollo. Entonces, amigos, los estamos invitando a que tengan mucho ánimo, mucho valor y afronten este ciclo con una muy buena intención de alcanzar la adhesión. Sí, la amiga Laura Victoria nos pregunta si en México existe grupos. Sí, existen varios grupos en México. Está en Monterrey, está el grupo de Tulancingo, el gran grupo de Tulancingo, el gran grupo de Guadalajara, que le tenemos cariño a los dos, y el gran grupo de Ciudad de México. Ahora, no nos pregunte ahora dónde está ubicado porque no lo sabemos. Le pedimos a nuestras amigas moderadoras, a Ángeles y a Montserrat, que te den el dato. Sí que se puede dar, digamos. Yo creo que sí, no hay problema. Pero sí hay varios grupos en México. Espérate, pregunta esa ida. En Kabbalah, ¿cómo debe entenderse la sensación?
Me parece que en el sentido que se entienden en cualquier, en cualquier contexto. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a las sensaciones de nuestros 5 sentidos. Y ahora nos dicen que hay un sentido especial, que es el sentido que permite percibir la espiritualidad. Entonces, vamos a descubrirlo como es. Sí, pero también tengo sensaciones de subida y baja. Sí. Es decir, hay momentos que yo tengo sensación que este mundo no tiene sentido. De bajada se refiere de ánimo, de estados emocionales muy personales que uno tiene, no sé si le ha pasado, que uno siente que no vale la pena vivir o no vale la pena, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Y eso es una bajada espiritual. Ahora, amiga, cuando uno tiene una bajada espiritual, mientras más bajo, mejor. Suena extraño, pero eso significa que en la subida, mientras más bajo, la subida va a ser más alta. Lo que hacemos acá, la invitación es, vamos a tener todo, le llamamos bajones, bajadas espirituales, sensaciones, tristeza o de desconexión total con el mundo espiritual, como de rabia con el Creador, ¿cómo me está haciendo esto? Como decía bien Marco, como de molestia, ¿no? Molestia con los amigos, molestia con, cuando digo amigos me refiero del grupo espiritual, molestia con el Creador, me enojo con el Creador. Y eso también es un alcance, suena extraño, pero también un alcance. Es un estado que uno tiene que vivir. Son sensaciones, uno está lleno de sensaciones. Ahora el desafío es ir ubicando estas sensaciones, irlo conectando también con los estudios, ¿no? Entendiendo que, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué estoy viendo estas sensaciones de alegría? Hay gente que se pone muy alegre, que pasa a otro estado. No es que uno sea bueno o malo, por favor, no es que las sensaciones una sea peor que la otra, ¿no? Estos son movimientos, todos tenemos movimientos. Ahora se nos invita que, como todos tenemos estas sensaciones de bajada, o bajones, como quieras tú decirlo, que dure poco tiempo, no quedarse ahí. ¿Mm? Sí, y ¿Sí? eso se puede graficar con un texto que dice, con mano poderosa y furia desbordada seré vuestro rey. Que tiene relación con eso, mano poderosa y furia desbordada hace relación a todos estos problemas que nosotros vamos a sentir y de momentos que probablemente vamos a pensar que esto no tiene sentido, que mejor hago otra cosa, que estoy perdiendo el tiempo, porque esos son, en la medida que la persona está mucho más involucrada con el estudio, va a sentir que es más poderosa la fuerza que trata de sacarla. Entonces, por eso que hay algunos amigos que dicen que hay que aferrarse. Hay que aferrarse para no ser arrojados fuera. Para seguir en el camino hay que tampoco algo tan dramático, sino que hay que estar consciente de que tenemos que persistir y tenemos que superar los obstáculos. Otra pregunta de Pope de Chile. Este sexto sentido que mencionan, ¿tiene que ver con la capacidad de canalización de las personas en metafísica? No tenemos idea, Pope, porque no estudiamos metafísica, no tengo conocimiento de metafísica y no sé si tiene relaciones, así que no pido disculpas porque no te podemos responder bien la pregunta, así que dejamos claro nuestras limitaciones, digamos. Sí, nos dicen de que los sabios o los cabalistas suben al mundo superior y ven las causas que producen los efectos. Entonces, también se les dice profetas, porque son capaces de ver que debido a una raíz o a una causa se va a producir un efecto en nuestro mundo. Vale. Xiomara Abreu. ¿Es natural? No, perdón, me equivoqué, era arriba. Melicen pregunta, ¿existen en el mundo real criaturas corregidas? Yo entiendo que cuando dice el mundo real se refiere al mundo físico, además justo, a este mundo más material. Melicen, entendiendo que estamos hablando de corrección de equivalencia de forma, es decir, cuando uno dice
más corregido, estamos hablando de la figura que mostró recién Marcos, sobre a una conexión total con la fuente, con el creador. Es decir, un 100% de equivalencia de forma. Entonces yo sin creer que nos podemos equivocar, en realidad estamos en nivel 1, 2 y 3. Es decir, estamos totalmente distanciados del creador, o no, estamos intentando acercar, o tenemos ciertos puntos de conexión con esta fuente, con el creador. Pero 100% no, yo que sepa no. Pero no sé si a lo mejor, por favor. No, 100% no, porque la humanidad tiene que hacer ese trabajo de corrección. Ahora, los estados que hay antes del estado humano, inanimado, vegetativo y animado, en su medida ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Cumplieron su tarea. Lo que viene ahora es lo que tiene que hacer la humanidad, que es tomar conciencia de este rol que tiene que cumplir para llevar a toda la creación a la corrección final. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Sí, no, viene un comentario de Xiomara Abreu que dice, ¿es natural que a veces esté confundida con la existencia del creador? Sí, amiga, es más, el mismo doctor Michael Lightman dice, en su forma particular, dice, bueno, demuéstrame que existe el creador, preséntamelo, que se presente ahora, que esté acá. ¿Y cómo sabes tú que existe? ¿No? Cada uno tiene, uno podría actuar de fe o por su formación religiosa, decir, sí existe el creador Dios, ¿no? Y decirlo en forma casi repetitiva o dogmática, ¿no? Pero en realidad la idea de la cábala es que sea experiencial, que sea práctico, es decir, que tú tengas la sensación que sí existe el creador, que tú lo vivencias, ¿no? No es que uno va a ver al creador o una luz y qué sé yo, no es eso. Es una sensación de corrección que tú tienes que tener adentro para ver todo corregido. Por eso hablamos de niveles de conexión, por eso hablamos de niveles espirituales, de mundos espirituales. Los mundos espirituales que vamos a ver son niveles de corrección. Hay algo ¿sí? interesante también respecto a eso, es que los sabios nos dicen de que se ha revelado este atributo de otorgamiento al creador, pero no se ha revelado su esencia. Entonces, el creador tal como es, nosotros no lo hemos revelado, sino que hemos revelado una parte, un atributo, el atributo de otorgamiento al creador. Entonces, nosotros la adhesión la vamos a alcanzar con ese atributo, en nuestra probablemente primera instancia. Vamos a alcanzar la adhesión con ese atributo. Y también nos dicen que a medida que se avanza por los distintos grados, la percepción que se tiene del creador cambia, es distinta. Por supuesto, porque estos 125 escalones de corrección son también 125 escalones de ocultamiento. Entonces, si estamos en el primer peldaño, nosotros vamos a tener una sensación de creador distinta a la que vamos a tener en el último peldaño, porque en el último el creador va a estar menos oculto que en el primero. Entonces, a pesar de que el creador no cambia, sí nuestra percepción de él va a cambiar a medida que nosotros avanzamos por los escalones. Sí, claro, porque el que se va modificando, el que va cambiando es uno, es la vasija, es decir, nosotros. El creador no cambia, es constante, eterno, no hay una modificación. Y entonces lo que queremos decir es que el creador como fuente de otorgamiento, fuente de amor, es constante. Y él no se modifica. El que hace el movimiento de acercamiento somos nosotros. Nosotros como ser humano, como individuo, como colectivo, o como pareja, ¿no? Porque hay gente que trabaja y estudia en pareja también cábala. Y entonces el acercamiento de esta modificación, de esta vasija que vamos construyendo en nosotros y en forma colectiva, ese movimiento hacia la fuente, el creador, somos nosotros. Y nosotros nos unimos. Y eso está dentro del plan, digamos, el plan de la creación. Ahora nosotros no somos capaces de ver ese plan, no
no solamente la estructura no la vemos, sino nos vemos el plan, todo lo que pasamos, ¿no? Ahora, hay un mapa, hay un plan de la creación, y esa es la gracia que tuvieron los grandes cabalistas, que tuvieron un alcance de ver este plan. Claro, por supuesto, y como comentábamos al principio, vamos a estar nosotros estudiando en este ciclo la estructura de la realidad, vamos a estudiar cómo surgieron estos mundos espirituales, y que dentro de estos mundos espirituales existen los Parsuf, que son 5 por mundo, y que cada Parsuf está compuesto por 5 Sefirot. Y ustedes también podrán preguntarse por qué 5 y no 10. Bueno, porque Sí. son 5, pero una de ellas contiene las otras que faltan para completar las 10. Y eso lo vamos a ir nosotros comprendiendo mucho mejor en la medida que avancemos en el estudio de esta estructura de la realidad. Que cuando nos referimos a estructura de la realidad, nos estamos refiriendo a la estructura de la realidad completa, o sea, partiendo de la realidad espiritual. ¿Cómo es que se estructura esta realidad espiritual para que pueda existir esta realidad material donde nosotros nos desarrollamos? Y todo eso nosotros lo vamos a lograr, por supuesto, mediante el estudio. Y este estudio nos va a permitir despertar estas luces que nos van a beneficiar con estos nuevos discernimientos o estos alcances espirituales. También nos dicen de que los grados de corrección son los grados de revelación, y que los grados de deseo son los grados de ocultamiento del Creador. Entonces, en la medida que nosotros nos enfocamos en la corrección, entonces estamos revelándolo. En la medida que nos enfocamos en los deseos egoístas, lo estamos ocultando. Para proseguir esa última idea, lo que mencionaba Xiomara Abreu, que cuando uno esté confundido sobre la existencia del Creador, ese es un estado espiritual, ese es un nivel espiritual, que no es para nada malo o negativo. Es un comienzo, es un desarrollo, ¿no? Y es un reconocimiento de tu persona en el estado que te encuentras. Y un buen comienzo, en realidad un tremendo comienzo. Es cuando uno dice, no tengo fe, soy una persona de poca fe frente al Creador o frente a la vida. Eso ya también determina el estado espiritual en que uno se encuentra. Y como punto de comienzo es muy bueno, realmente. ¿Algo más? Saludar nuevamente a los amigos, no sé si ha aumentado la cantidad de... Sí, llegamos, tenemos 40 amigos y amigas en Zoom, ahí están. Sí, qué bueno. Deja partir saludando a José Castro, yo sé que él se va a sorprender, pero José Castro, me parece que es él que está en Medellín. El amigo José Castro lo conocí en el último congreso. Entonces aprovecho de mencionar que en el congreso que viene ahora, se viene ahora durante febrero, un congreso de Kabbalah en el cual están todos y todas invitados. Bueno, sabemos que es costoso y que está muy lejos, y así que los invitamos a verlo en los congresos espejos que se van a realizar, o verlo directamente. Así que un gran saludo a José Castro, que se perdió en el aeropuerto, a todo esto, en el aeropuerto de Madrid. No sé si José Castro o el otro amigo que está al lado, supongo que el amigo. Un gran saludo. Demos otro saludo al grupo de Guadalajara, al gran grupo de Guadalajara, que son 3 o 4 que están allá mirándonos, al gran grupo de Tulancingo, que está nuestra querida amiga Montserrat. Ahí está nuestro amigo de Tulancingo. A Laura Victoria, gracias Laura por estar con nosotros. A Xiomara Abreu, que está ahí. Saludos Xiomara. A David. Saludos David. A Martina Moris. A ¿quién más? A Pope. A Pope de Chile, no sabíamos que había alguien en Chile. Un gran saludo Pope. A Julio. Un gran abrazo, Julio. A los amigos, oye, disculpen, a nuestro grupo, amigos de Moyobamba, espero haberlo pronunciado bien. Un gran saludo, amigo. ¿Qué gran grupo se está iniciando ahí en Moyobamba? ¿Quién más aquí que podamos saludar? Hay harta gente. A Miguel Chipatiza, a Sandra Suchiati, gracias Sandra por tus palabras. A Melía en Castillo, a Magali de Perú.
Tenemos grandes amigos y amigas de Perú estudiando con nosotros, Magali. Un gran saludo para ti. Ana Elba, a Mari, en Colombia, Mari, Guillo, Ángela Mesa, a Pati en México, a Yamilet Cortés, César Monroy, a Guilio, ¿quién más? A Julio, bueno, ya yo creo que más de algunos se me va a faltar. Zaida, a Yamilet Cortés. Un gran saludo a ustedes, amiga. Es grato para nosotros realmente estar de nuevo con ustedes, verlo. Bienvenido a este nivel, a este segundo nivel. Hemos empezado con un tema muy suave, estamos empezando a calentar los motores, como se dice acá, recién con el tema de la luz, el creador. Próxima clase vamos a ver cómo comienza la fase de la creación, que es lo básico, digamos. Intentaremos responder estas preguntas que instalamos recién, se las vamos a dejar a Rodolfo la respuesta. ¿Cómo de algo perfecto salgo algo imperfecto? A ver si Rodolfo es capaz de responderla. Sí, claro. Se nos vienen la próxima clase las 4 fases de la creación. Les invitamos a traer lápiz y papel, anotar los conceptos, ciertos conceptos que tienen que sabérselo de memoria para entender un poco las clases que vienen. Muy contento de estar de nuevo con ustedes. Agradecer calurosamente a nuestra amiga Montserrat que nos está viendo, que es la moderadora. A Ángeles, gracias por todo, Ángeles, nuestra gran amiga moderadora de México. Y nuestros amigos técnicos, Amigas técnicas, sí. amigas técnicas y jefas, digamos, a nuestra amiga Susana y a nuestra amiga Raquel. Sí, Y darles gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Comenzamos esta segunda nivel. Invitarlos a que sigan dándonos preguntas en la semana, a que lean por favor los textos. Cualquier duda que tengan en los textos, conceptos, ideas que no queden claros, por favor, mándenos las preguntas. Y vean las clases de los días miércoles que van a reforzar estos contenidos, nuestro amigo Sebastián y Eran. ¿Algo más, amigo? Solamente agradecer a todos los amigos que se conectaron junto con nosotros, porque en la medida que nos conectamos nos ayudamos mutuamente. El objetivo de esto es que todos nosotros unamos nuestras intenciones y que esa unión de las intenciones produzca este avance hacia la corrección. Sabemos que no es fácil, sabemos que se nos van a presentar dificultades materiales, dificultades de tiempo, que nos van a surgir cosas que hacer, que nos van a surgir urgencias, y sabemos que probablemente vamos a tener dificultades para avanzar, pero amigo, lo que hay que tener acá es persistencia. Hay que tener un gran deseo y un gran anhelo, porque este es un gran trabajo. Explícale la metáfora del rey y los soldaditos, por los problemas que uno tiene. Ah, claro, sí. Por ahí nos dicen de que si alguno de nosotros viviera en algún reino, que todavía quedan algunos reinos en esta tierra, ¿no? Y si quisiera entrevistarse o ir a ofrecerle su servicio al rey, no sería tan fácil, especialmente si uno partiera, por ejemplo, de alguna ciudad no tan importante, algún pueblito, si uno fuera campesino, y se encaminara hacia la capital a tratar de hablar con el rey. Probablemente tendría muchos problemas en el camino para llegar a la capital, y ya llegando a la capital tendría que tratar de ubicar dónde está el palacio del rey, y no sería tan fácil. Porque están los soldados. Porque en el palacio del rey, por supuesto que no entra cualquiera, y que siempre están los soldados que no son muy dados a permitir la entrada. Todo lo contrario. Su función no es permitir la entrada, sino que su función es evitar la entrada. Así que los soldados del rey tratarán de hacer ahí su trabajo, rechazando a todo aquel que ose ir a la presencia del rey. Por supuesto que la persona no logrará probablemente a su primer intento entrar al palacio. Y esos son solamente los guardias de la entrada del palacio. Después de muchos intentos probablemente logre penetrar al palacio, y después va a tener que entrar a la sala donde
probablemente se encuentra el rey, que es ese otro camino lleno de soldados. Entonces, amigos, no es fácil llegar a la presencia del rey, porque nosotros en cada uno de estos puntos somos probados de que si realmente tenemos el anhelo, si realmente tenemos este fuerte deseo por llegar al servicio del rey. Porque si no lo tenemos, los primeros problemas que tengamos en el camino nos van a desviar. A la primera negativa de los guardias de la entrada al palacio, nosotros nos vamos a devolver a nuestro pueblo a seguir cultivando la tierra. Entonces, amigos, eso es para decir que no es fácil, pero persistiendo se logra el objetivo. Entonces, los invitamos a que sean persistentes y que si tienen un pequeño deseo, de alguna manera traten de incrementarlo, y si tienen un pequeño anhelo, que lo traten de multiplicar. ¿Y cómo podemos hacer eso fácilmente? Participando con los amigos que nosotros sabemos que tienen un gran deseo y adhiriéndonos al deseo de los amigos para que sea un deseo mucho más fuerte el que se desarrolle dentro de nosotros. Sí, adherirse al Creador no es un camino fácil. Y cada uno va a tener y tiene sus dificultades. Pero son las pruebas que nos pone el Creador. Son los soldaditos del Rey que nos colocan. O son los soldados del Rey que están ahí. Y nos ponen a prueba para ver si somos capaces de superarlo. Y entonces, el gran secreto de la Cábala, y el único secreto que podríamos revelar nosotros, es la constancia. Es persistir. A pesar de todo lo que usted viva, es la persistencia. Es la constancia en este camino, a pesar. Y si usted cree que este es su camino, este es el camino espiritual que es correcto para usted, va a ser capaz de superar. Eso no significa que el Creador no va a hacer la vida fácil. Va a poner más dificultades, algunas muy complejas, otras no tanto. Pero es un tema de constancia. Es el gran secreto, no hay otro. Ya, Marquito. Así, un gran abrazo, amigos, y que disfruten este ciclo. Quedan todos invitados. Y que tengan una buena semana. Que tengan una muy buena semana Eso. y un muy buen año. Aprovechamos. Sí, un gran abrazo. Sí. Un gran año a todos los amigos. Un poquito atrasado nuestro feliz año nuevo. Sí, un gran abrazo Ya, para todos nuevamente. Ya, Marco. Un gran saludo, gran cariño a todos ustedes. Estamos viendo. Chao, chao.